Bien, la fibrilación, vamos a hablar, el tema es sobre terapia antitrombótica en la prevención de enfermedad vasculocerebral y embolismo sistémico en la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la arritmia sostenida más frecuente. Fue identificada por allá por el año 1909 y su prevalencia en la población general es de un 1.5 a un 2%. Esta prevalencia, como vemos aquí, aumenta conforme entramos en edad y ya para los 80 años, la década de los 80, para los 80 años, la prevalencia se sitúa en más de un 10%. En Estados Unidos, debido al aumento de la expectativa de vida, se prevé que para el año 2050 unos 16 millones de pacientes tendrán una fibrilación auricular. Uno de cada 4 pacientes mayores de 40 años está proyectado presentar fibrilación auricular. Y la fibrilación auricular incrementa el riesgo de enfermedad vasculocerebral en 5 veces y el riesgo de fallo cardíaco en 3 veces. El 15 a 20% de las enfermedades vasculocerebrales está relacionada con la fibrilación auricular y esto aumenta hasta un 30% en los pacientes mayores de 80 años. La fibrilación auricular aumenta la mortalidad y la discapacidad por enfermedad vasculocerebral. Es ampliamente conocido la relación de esta arritmia con embolismos cerebrales y sistémicos. Todos sabemos que la formación del trombo es una formación multifactorial, el éxtasis sanguíneo, la dilatación auricular, la denudación endotelial con infiltración edematosa y fibroelástica de matriz extracelular y las alteraciones de la coagulación contribuyen a la formación del coágulo. Es importante señalar que el riesgo de embolismo es igual, prácticamente igual, en aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular sostenida como persistente. Es independiente incluso del nivel de CHAT, que es un score de riesgo para embolismo que presentaremos más adelante. Y está incrementado también en aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular subclínica, es decir, que aunque presentan el evento, no presentan ningún tipo de manifestación. Una vez tenemos un paciente con fibrilación auricular, debemos determinar cuál es el riesgo de embolismo que tiene ese paciente. Hasta recientemente el score más utilizado era el score de CHAT, y por eso todavía vemos muchos estudios que lo mencionan, que es un acrónimo de fallo cardíaco, hipertensión, edad de más de 75 años, diabetes o la presencia de stroke o embolismo. Esta puntuación de 6, como vemos aquí, el incremento aumenta la posibilidad de desarrollar o de presentar un embolismo sistémico en los pacientes con fibrilación auricular. Más recientemente ha sido aceptado, incorporado lo que es el CHAT vascular, en el cual se agregan factores de riesgo no mayores, clínicamente relevantes y que no están en el CHAT que le presenté previamente. Esos factores son el sexo femenino, la edad entre 65 y 74 años y la presencia de enfermedad vascular, el haber tenido un infarto, el tener insuficiencia vascular periférica, haber tenido revascularización, son factores, en este caso, no mayores, pero son clínicamente relevantes. Incluso, como veremos más adelante, un paciente que tenga estos 3 factores que no estaban incluidos en el CHAT, presenta con una puntuación de un punto, una condición de alto riesgo. Y entonces, como vemos acá, al igual que en el CHAT, el aumento en la puntuación aumenta el riesgo de un paciente tener un evento cerebrovascular o un evento embólico. Lo importante del CHAT vascular es que nos permite a nosotros detectar los pacientes que están en verdadero bajo riesgo. Y entonces eso nos va a permitir tener una mejor cobertura hacia los pacientes e indicar más frecuente anticoagulación y lógicamente el paciente tener menos eventos embólicos. Y vemos, por ejemplo, aquí
que un chat de 0 tiene un riesgo de 1.59, diferente a un chat vascular de 0 que es de 0.84. Hacer hincapié nueva vez en que el chat vascular nos permite detectar cuáles son realmente los pacientes que están en bajo riesgo. En cuanto a la mujer con fibrilación auricular, esta tiene un riesgo moderadamente incrementado en relación al hombre. Sin embargo, ese riesgo no existe cuando las pacientes o el paciente está por debajo de 65 años, como vemos aquí, que en el sexo masculino y femenino el riesgo es mayor, es igual. Hay otras condiciones que están presentes en los pacientes con fibrilación auricular y que también constituyen riesgo. La valoración ecocardiográfica es sumamente importante, la presencia de disfunción ventricular moderada a severa, la presencia de un trombo en la orejuela, el contraste espontáneo en la aurícula izquierda, la reducción de la velocidad a nivel de la orejuela por debajo de 20 centímetros por segundo y la presencia de una placa compleja en aorta son condiciones que predisponen también al paciente a tener un embolismo. Pero una vez hemos detectado el paciente con arritmia, hemos establecido su riesgo y decidimos anticoagularlo, necesitamos valorar cuál es el riesgo de sangrado que presenta ese paciente. Varios scores han sido propuestos, como el Hemorrhage, como el Atria, pero el más utilizado, porque es un esquema bastante sencillo y bastante clínico, que es el score de Hasbled, que también da esta puntuación y como vemos aquí toma en cuenta la hipertensión, la presencia de anormalidades a nivel renal o hepática, el stroke, sangrado, bueno, toda esa lista que vemos ahí. Importante es saber que aquellos pacientes que tienen un score de Hasbled mayor o igual a 3 son pacientes que tienen alto riesgo de sangrado. Pero el alto riesgo de sangrado no nos dice a nosotros que no debemos anticoagular a un paciente, sino que debemos tener cuidado, que tenemos que tener precaución con ese paciente y que condiciones que predispongan al sangrado y que nosotros podemos controlarla, entonces debemos de abordarla. Por ejemplo, si el paciente tiene descontrol de su presión arterial, que es una condición que lo puede hacer sangrar, pues entonces debemos corregirla. Si el paciente está tomando un antiinflamatorio no esteroideo, pues debemos tratar de retirarlo. Entonces este esquema es importante porque vemos aquí que dependiendo del score, pues según va aumentando, pues también va aumentando el riesgo. Por más de 60 años, los antagonistas de la vitamina K han sido el gold estándar en el manejo de los pacientes con fibrilación auricular en términos de anticoagulación. En más de 29 estudios, la warfarina o similares han demostrado reducción de la mortalidad cuando se compara con placebo, del riesgo, reducción de la mortalidad en un 26% y reducción del riesgo relativo en un 64% de eventos embólicos. Cuando se compara con antiagregantes, una reducción del riesgo relativo de eventos embólicos de un 39%. Y en los pacientes con fibrilación auricular, los antiagregantes solo han podido demostrar una reducción de un 22% y cuando se utiliza la aspirina apenas un 19%, lo cual no es significativo. Muchas veces nos conformamos con ver un paciente con fibrilación auricular que tiene 65, 70 años y solamente le damos una aspirina y posiblemente no estemos haciendo mucho. Sin embargo, la warfarina durante mucho tiempo ha sido subutilizada. Esta parte azul en diferentes países vemos como en gran porcentaje de los pacientes no se utilizan los anticoagulantes, incluso independientemente del chat, del riesgo que tenga el paciente, no se utiliza. Básicamente esto ha sido por la pobre adherencia que tienen los pacientes, la necesidad de un monitoreo frecuente, las interacciones con drogas en alimentos, el impredecible efecto farmacológico de la warfarina, su variabilidad genética, el riesgo de sangrado, su lento comienzo de acción, su vida media prolongada y el estrecho rango terapéutico y tiempo en rango terapéutico, que son dos condiciones interesantes. Porque una vez nosotros estemos anticoagulando a un paciente, necesitamos saber qué porcentaje de días ese paciente presenta un nivel de anticoagulación adecuado. Eso es lo que se llama el tiempo en rango terapéutico, que en los estudios clínicos apenas se consigue un 66% y en la práctica clínica un 74%. Lo ideal sería un 100%, pero se sugiere por lo menos que un 70%.
Y fíjense aquí cómo en la práctica clínica un 44%. Una anticoagulación, un tiempo en rango terapéutico por debajo de 40, es una condición que prácticamente el paciente está protegido a un nivel de como si estuviera utilizando un antiagregante plaquetario. De manera que eso es algo sumamente importante a la hora de valorar los pacientes que están siendo sometidos a terapia de anticoagulación con warfarina. Pero también el estrecho rango terapéutico, donde por debajo de 2 tenemos posibilidades de un stroke trombótico y por encima de 3 tenemos la posibilidad de tener sangrado intracraneal. Ahora sí, teniendo siempre en cuenta que un nivel de INR por encima de 2 garantiza una mejor sobrevida que utilizar aspirina, que tener warfarina por debajo de 2 o no dar ningún tipo de anticoagulante. De manera que si vamos a dar warfarina, también tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener los niveles óptimos. Recientemente se han introducido nuevos anticoagulantes por vía oral y por vía parenteral, algunos que actúan, como vemos aquí, y los detallaremos más adelante en los trabajos, a nivel de factor 10 activado, y en el caso de dabigatran, que actúa sobre el factor 2A activado. Estas sustancias tienen diferentes picos de acción, tienen diferente vina media, tienen regularmente un aclaramiento renal, sobre todo más el dabigatran, no requieren de monitorización, pero no tienen antídoto tampoco. Entonces, dentro de esos estudios, el estudio RELI con dabigatran, donde evaluó, comparó warfarina al dabigatran en 2 dosis de 110 miligramos y de 150 miligramos 2 veces al día, dabigatran en 150 miligramos redujo los eventos embólicos en un 34% y la dosis de 110 miligramos no fue inferior a la warfarina. El estudio Rocket con rivaroxaban demostró que la rivaroxaban no era inferior a la warfarina con una reducción de riesgo relativo de apenas un 12%. El estudio Averroes, que comparó a apisaban con aspirina, tuvo que ser detenido debido a los efectos beneficiosos de apisaban en comparación con aspirina. Y el estudio Aristóteles mostró una reducción de eventos embólicos en relación a warfarina de un 21%, una reducción de sangrado, el riesgo relativo en un 31% y una reducción de la mortalidad en un 11%. De manera que, como vemos aquí, warfarina fue mejor que cualquier antiagregante plaquetario, pero fue superado por dabigatran, no fue inferior el rivaroxaban a la warfarina y fue superado por apisaban. Algo a recalcar es que, aunque no hubo mucha diferencia en la prevención de eventos isquémicos en relación a warfarina, hubo una reducción importante en los 4 estudios de hemorragia cerebral en estos pacientes. Igual, en la reducción del sangrado mayor no fue tan importante, a excepción en los pacientes que utilizaron apisaban y que utilizaron dabigatran en 110 miligramos. Entonces, recapitulando, todos fueron por lo menos no inferiores. Hubo superioridad en dabigatran en 150 miligramos, hubo reducción de hemorragia cerebral con todos en relación a warfarina, hubo reducción de eventos isquémicos con dabigatran, reducción de la mortalidad con dabigatran de 150 miligramos y con apisaban, hubo reducción del sangrado con dabigatran de 110 y con apisaban, y hubo reducción de los sangrados mayores prácticamente con todos, a excepción de rivaroxaban. Entonces, ¿cuáles son las bondades de estos nuevos medicamentos, de estos nuevos anticoagulantes? Se utilizan en dosis fija, tienen un efecto predecible farmacológico, son seguros, no tienen interacciones alimentarias, tienen pocas interacciones con drogas, no necesitan pruebas de laboratorio ni rango terapéutico, son eficaces, reducen la mortalidad, aunque todavía están en un alto costo y no tienen un antídoto específico. Esto ha llevado a que las diferentes sociedades hayan emitido
su particular opinión, y en el caso del American College of Chest Physicians, en pacientes que tienen CHAD1 y CHAD2, que está indicada la anticoagulación, pues ellos recomiendan anticoagular a esos pacientes y se sugiere que dabigatran 2 veces al día en dosis ajustada por encima de los antagonistas de la vitamina K. Más recientemente, en el mes pasado, en el update de la Sociedad Europea de Cardiología, a recalcar que aquellos pacientes que son por debajo de 65 años y que tienen fibrilación auricular aislada, que están en CHAD0, son pacientes que no necesitan terapia antitrombótica, que aquellos pacientes que están en CHAD1 o CHAD2 necesitan terapia con anticoagulación y que preferiblemente es utilizar de los nuevos anticoagulantes orales. Esto porque todos demostraron que no son inferiores, que son más seguros y que reducen la hemorragia intracerebral. El American Heart Association también recomienda a los pacientes con CHAD1 y CHAD2 los anticoagulantes, ya sea warfarina o con los nuevos, y ellos el año pasado emitieron a dabigatran como una alternativa en el manejo de estos pacientes. Más recientemente, en el mes pasado, también muestran aquí los niveles de evidencia de todavía la warfarina en clase 1, todavía no, es clase 1, el nivel de evidencia A, dabigatran clase 1, nivel de evidencia B, igual que apisaban y rivaroxaban clase 2A, nivel de evidencia B. Es decir, que todos ellos están prácticamente indicados y se pueden utilizar en los pacientes para la anticoagulación, pero haciendo la salvedad de que se debe individualizar el paciente, evaluar los riesgos, el costo, la tolerabilidad, la preferencia del paciente y la preferencia del médico. En sentido general, ¿en cuáles pacientes no vamos a indicar estos anticoagulantes? En pacientes que tienen un INR estable y que no han tenido ni embolia ni sangrado, en pacientes que tienen contraindicación para anticoagulación, en pacientes con una enfermedad valvular reumática, en aquellos que tienen prótesis valvular, en los que tienen CHAD0 y en los pacientes que tienen fallo renal. Yo creo que esa es la última, yo creo que me ajusté al tiempo, ¿verdad? De manera que muchas gracias.